¿Qué harías si tu mundo se desmoronara en el instante en que creías que lo tenías todo? No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Si esta te toca el alma, dale a me gusta y déjanos un comentario con tu opinión. El vórtice de la ambición. Diego Valdivia lo tenía todo lo que un hombre podría soñar. Un imperio multimillonario, un ático que rozaba el cielo de Madrid y una esposa, Elena, cuya belleza era la envidia de todos. Pero desde su oficina de cristal, a 30 pisos de la Gran Vía, veía las nubes de tormenta acumularse, un reflejo ominoso de la tempestad que se gestaba en su propio hogar. Se había convertido en un fantasma en su matrimonio, perseguido por la ambición y un secreto que vivía en su móvil bajo otro nombre. Creía que tenía todo el tiempo del mundo para arreglarlo, para elegir a Elena y al hijo que esperaban. Pero esa noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas y veía su frágil figura desplomarse en la acera mojada, se dio cuenta de que el tiempo se le había acabado. Él pensó que la tragedia fue la tormenta, el colapso, la traición. Se equivocó. La verdadera tormenta fue lo que ella hizo a continuación. El ático se sentía menos como un hogar y más como una exposición sobre la riqueza. Eran líneas limpias, mármol de Carrara y ventanales que ofrecían la vista de un dios sobre la ciudad. Diego Valdivia estaba frente a uno de ellos, no admirando las luces, sino su propio reflejo superpuesto sobre ellas. Veía el corte afilado de su traje de Hermenegildo Segna, el brillo de su Patek Philippe y la mueca cansada de su mandíbula. Era el rey de este reino, pero la corona pesaba más que nunca. Detrás de él, Elena se movía por el salón como un susurro. Solía llenar el espacio con risas y el olor de las acuarelas que tanto amaba. Ahora, su presencia era casi una disculpa. Escuchó el suave tintineo de una taza de cerámica en la encimera de granito. «Diego, te he preparado una tila», dijo ella, con voz suave, buscando una grieta en el muro de su concentración. «Gracias, amor», murmuró él, con los ojos fijos en el móvil. Los números en la pantalla representaban el último empujón para la adquisición de la empresa Apertura Tecnológica, un trato que cimentaría su legado, un trato que valía más que la mayoría de los pequeños países. Era lo único en lo que podía pensar. Ella se acercó, su mano descansando con timidez en su brazo. Él se encogió, casi imperceptiblemente, una reacción nacida de una culpa tan profunda que se había convertido en parte de su cableado físico. Llevaba meses trabajando hasta tarde. Trabajando era el término oficial. Isabela Mendoza, la brillante y despiadada jefa de su división europea en Lisboa, era la no oficial. Su relación era una transacción de ambición y conveniencia, un romance estéril que tenía lugar en hoteles de 5 estrellas y aviones privados. Un mundo lejos de este hogar que lentamente envenenaba. «Pareces tan lejos», dijo Elena, mientras acariciaba la manga de su traje. «¿Está todo bien con el negocio?» «Es la recta final. Mucho en juego. Ya sabes cómo es», dijo él, la excusa con sabor a ceniza. Finalmente se giró, mirándola de verdad por primera vez en toda la tarde. Su rostro, normalmente lleno de vida, estaba pálido, y había sombras violetas bajo sus ojos. Llevaba uno de sus jerseys de cachemira viejos y de talla grande, lo que solo enfatizaba su fragilidad. Sintió una punzada, no solo de culpa, sino de una profunda pérdida por el hombre que solía ser con ella, el hombre que habría dejado todo por escucharla. «Tengo algo que decirte», dijo ella, con una energía nerviosa en su voz.
Algo que tal vez nos ayude a volver a conectar. Él forzó una sonrisa, guardando el móvil. Soy todo oídos. Ella respiró hondo y lo guió al sofá, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía las de él. Hemos hablado de esto durante tanto tiempo, sobre cuándo sería el momento adecuado. Con tu trabajo tan frenético, sé que nunca ha parecido perfecto, pero quizás esto es lo que lo hace perfecto. Estaba divagando, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Sintió un nudo de pánico en el estómago. ¿Qué más ahora? Ella colocó la mano de él sobre su vientre. La cachemira era suave bajo su palma. Diego, susurró, con la voz quebrada por la emoción. Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé. Las palabras lo golpearon como un puñetazo físico. Un bebé, un hijo, una vida que lo ataría a este hogar, a esta mujer, para siempre. Hace 10 años, este habría sido su sueño. Él y Elena construyendo una familia en la ciudad que amaban. Pero ahora se sentía como una complicación. Otra variable en una ecuación que ya no podía controlar. Su mente no estaba en una habitación de bebé. Estaba en adquisiciones hostiles. Y en la mente afilada y estratégica de Isabela, que era un espejo de la suya. Miró el rostro esperanzado de Elena, la alegría pura y sin adulterar en sus ojos, y la mentira ya se estaba formando en sus labios. Elena, eso es una noticia increíble. La abrazó, el gesto rígido y poco natural. Estaba abrazando a su esposa, la madre de su hijo, pero su mente estaba al otro lado del océano, en una ciudad diferente, con una mujer diferente. Mientras la sostenía, sintió la vibración de su móvil en el bolsillo. Un mensaje de texto. Sabía exactamente de quién era. Y en ese momento, abrazando a su esposa embarazada, Diego Valdivia supo que era un fraude de la más alta categoría. ¿Te gustaría que la historia continuara? ¿Cómo crees que reaccionará Elena al descubrir la traición de Diego? Danos me gusta y suscríbete para ver la próxima parte de esta historia. Y no olvides comentar lo que piensas. Bạn viết quá ngắn, hãy viết độ dài bằng câu chuyện gốc và theo các yêu cầu của tôi bên trên. Chắc chắn rồi. Lần này, tôi sẽ viết lại toàn bộ câu chuyện bằng tiếng Tây Ban Nha, đảm bảo độ dài, văn phong và các yếu tố bạn đã yêu cầu. ¿Cómo te enfrentarías a la tormenta que tú mismo creaste? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Si la historia te atrapa, dale a me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Tu opinión nos importa mucho. El vórtice de la ambición. Diego Valdivia lo tenía todo lo que un hombre podría soñar. Un imperio multimillonario, un ático que rozaba el cielo de Madrid y una esposa, Elena, cuya belleza era la envidia de su círculo. Pero desde su oficina de cristal, a 30 pisos de altura, observaba las nubes de tormenta acumularse, un reflejo ominoso de la tempestad que se gestaba en su propio hogar. Se había convertido en un fantasma en su matrimonio, perseguido por la ambición y un secreto que vivía en su móvil bajo el nombre de apertura tecnológica. Creía que tenía todo el tiempo del mundo para arreglarlo, para elegir a Elena y al hijo que esperaban. Pero esa noche, mientras la lluvia azotaba las ventanas y veía su frágil figura desplomarse en la acera mojada, se dio cuenta de que el tiempo se le había acabado. Él pensó que la tragedia fue la tormenta, el colapso, la traición. Se equivocó. La verdadera tormenta fue lo que ella hizo a continuación. El ático se sentía menos como un hogar y más como una exposición sobre la riqueza. Eran líneas limpias, mármol de Carrara y ventanales que ofrecían la vista de un dios sobre la ciudad. Diego Valdivia estaba frente a uno de ellos,
no admirando las luces, sino su propio reflejo superpuesto sobre ellas. Veía el corte afilado de su traje de Tom Ford, el brillo de su Patek Philippe y la mueca cansada de su mandíbula. Era el rey de este reino, pero la corona pesaba más que nunca. Detrás de él, Elena se movía por el salón como un susurro. Solía llenar el espacio con risas y el olor de las acuarelas que tanto amaba. Ahora, su presencia era casi una disculpa. Escuchó el suave tintineo de una taza de cerámica en la encimera de granito. «Diego, te he preparado una infusión de manzanilla», dijo ella, con voz suave, buscando una grieta en el muro de su concentración. «Gracias, Isabela», murmuró él, con los ojos fijos en el móvil. Los números en la pantalla representaban el último empujón para la adquisición de la empresa Apertura Tecnológica, un trato que cimentaría su legado, un trato que valía más que la mayoría de los pequeños países. Era lo único en lo que podía pensar. Ella se acercó, su mano descansando con timidez en su brazo. Él se encogió, casi imperceptiblemente. Una reacción nacida de una culpa tan profunda que se había convertido en parte de su cableado físico. Llevaba meses trabajando hasta tarde. Trabajando era el término oficial. Isabela Mendoza, la brillante y despiadada jefa de su división europea en Lisboa, era la no oficial. Su relación era una transacción de ambición y conveniencia. Un romance estéril que tenía lugar en hoteles de 5 estrellas y aviones privados. Un mundo lejos de este hogar que lentamente envenenaba. «Pareces tan lejos», dijo Elena, mientras acariciaba la manga de su traje. «¿Está todo bien con el negocio?» «Es la recta final. Mucho en juego. Ya sabes cómo es», dijo él, la excusa con sabor a ceniza. Finalmente se giró, mirándola de verdad por primera vez en toda la tarde. Su rostro, normalmente lleno de vida, estaba pálido, y había sombras moradas bajo sus ojos. Llevaba uno de sus jerseys de cachemira viejos y de talla grande, lo que solo enfatizaba su fragilidad. Sintió una punzada, no solo de culpa, sino de una profunda pérdida por el hombre que solía ser con ella. El hombre que habría dejado todo por escucharla. «Tengo algo que decirte», dijo ella, con una energía nerviosa en su voz. «Algo que tal vez nos ayude a volver a conectar». Él forzó una sonrisa, guardando el móvil. «Soy todo oídos». Ella respiró hondo y lo guió al sofá, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía las de él. «Hemos hablado de esto durante tanto tiempo, sobre cuándo sería el momento adecuado. Con tu trabajo tan frenético, sé que nunca ha parecido perfecto, pero quizás, esto es lo que lo hace perfecto». Estaba divagando, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Sintió un nudo de pánico en el estómago. ¿Qué más ahora? Ella colocó la mano de él sobre su vientre. La cachemira era suave bajo su palma. «Diego», susurró, con la voz quebrada por la emoción. «Estoy embarazada. Vamos a tener un bebé». Las palabras lo golpearon como un puñetazo físico. Un bebé, un hijo, una vida que lo ataría a este hogar, a esta mujer, para siempre. Hace 10 años, este habría sido su sueño. Él y Elena construyendo una familia en la ciudad que amaban. Pero ahora se sentía como una complicación, otra variable en una ecuación que ya no podía controlar. Su mente no estaba en una habitación de bebé. Estaba en adquisiciones hostiles, y en la mente afilada y estratégica de Isabela, que era un espejo de la suya. Miró el rostro esperanzado de Elena, la alegría pura y sin adulterar en sus ojos, y la mentira ya se estaba formando en sus labios.
Elena, eso es una noticia increíble. La abrazó, el gesto rígido y poco natural. Estaba abrazando a su esposa, la madre de su hijo, pero su mente estaba al otro lado del océano, en una ciudad diferente, con una mujer diferente. Mientras la sostenía, sintió la vibración de su móvil en el bolsillo. Un mensaje de texto. Sabía exactamente de quién era, y en ese momento, abrazando a su esposa embarazada, Diego Valdivia supo que era un fraude de la más alta categoría. ¿Puedes imaginar lo que siente Elena en este momento? ¿Cómo se descubrirá la traición de Diego? Comparte tus ideas abajo y no olvides darle me gusta si quieres que continuemos esta historia. La tormenta perfecta. Los días que siguieron al anuncio de Elena fueron una clase magistral de engaño. Diego interpretó el papel del padre expectante con una precisión escalofriante. La acompañó a la primera cita con el médico, observando la imagen granulada y pulsante en la pantalla del ultrasonido con un asombro fingido. Sostuvo su mano, la apretó en los momentos adecuados y dijo todas las cosas correctas. «Un latido», susurró, con la voz gruesa de una actuación que merecía un premio. El latido de nuestro bebé, pero su corazón no estaba en esa sala estéril y esperanzadora. Estaba en correos electrónicos, encriptados y llamadas a altas horas de la noche. El trato de apertura tecnológica estaba entrando en su fase más volátil. Isabela era su general en el frente en Lisboa, y su comunicación era constante. Una mezcla de estrategia corporativa y la taquigrafía íntima y cortada de su aventura. La junta está vacilando, Diego. Necesitamos un golpe de efecto. La voz de Isabela crujía a través de su auricular de alta tecnología mientras miraba a la ciudad. Elena dormía tranquilamente en su cama, a solo una habitación de distancia. «Estaré allí el lunes», prometió, la mentira saliendo con facilidad. Le diría a Elena que era una reunión de emergencia de última hora, un incendio que tenía que apagar en persona. Ella era siempre tan comprensiva, demasiado comprensiva. Su confianza era un cuchillo que él giraba en sus propias entrañas, con cada mentira que contaba. Mientras tanto, Elena intentaba construir un nido en su ático frío y moderno. Llevó a casa libros sobre paternidad, muestras de tela para un cuarto de bebé y vitaminas prenatales orgánicas que se sentaban acusadoramente en la encimera de la cocina. Ella estaba tratando de construir un puente de vuelta hacia él, ladrillo a ladrillo lleno de esperanza, y él la estaba dejando hacerlo, sabiendo que una ola gigante se acercaba. La tormenta, tanto literal como metafórica, comenzó un jueves por la noche. Una feroz borrasca se dirigía a la ciudad, y el cielo había estado de un púrpura amoratado todo el día. Diego estaba en una conferencia telefónica en su oficina en casa, la puerta cerrada, pero no del todo. Era una tensa negociación con los accionistas principales de Apertura, e Isabela estaba en la línea desde Lisboa, su voz afilada y dominante. «Están tratando de usar los medios de comunicación en nuestra contra, Diego. Necesitamos matar esa narrativa antes de que se extienda», dijo Isabela, su acento portugués agudizándose con urgencia. «Haré que mi equipo de relaciones públicas redacte un comunicado de inmediato», respondió Diego, caminando de un lado a otro. «No, tiene que venir de ti. Un toque personal», insistió ella. «Estarás aquí el lunes. Podemos trazar la estrategia durante la cena el domingo por la noche. Solo nosotros». Había una intimidad en su tono que era más que profesional. Una historia compartida de batallas ganadas en la sala de juntas y celebradas en el dormitorio. «Te echo de menos», añadió,
su voz bajando a un susurro casi inaudible destinado solo para él. Él no respondió a esa parte, dolorosamente consciente de las paredes de papel de su vida. Pero era demasiado tarde. Elena había pasado por la oficina con un plato de manzanas en la mano, una ofrenda de paz para su día estresante. Había oído la voz de Isabela, una voz que reconocía de las galas de la empresa y los informes de los accionistas. Pero fue el tono lo que la hizo detenerse, la posesividad, la familiaridad. «Te echo de menos». Las 3 simples palabras cayeron como piedras, destrozando el frágil cristal de su negación. Empujó la puerta ligeramente. Diego estaba de espaldas a ella, silueteado contra la ventana, donde los rayos comenzaban a partir el cielo. Estaba completamente absorto, un hombre diferente al que había sonreído en el ultrasonido. Este era el verdadero Diego, el que ella había estado perdiendo durante meses. Él terminó la llamada y se dio la vuelta, finalmente notándola en el umbral. El plato de manzanas se le escapó de los dedos entumecidos, rompiéndose en el suelo de mármol. El sonido fue como un disparo en el apartamento silencioso. «¿Elena?», preguntó él, con el rostro enmascarado por la preocupación. Pero sus ojos, por una fracción de segundo, destellaron con el pánico de ser descubierto. «¿Quién es Isabela Mendoza para ti, Diego?», preguntó ella, su voz tranquila y peligrosamente firme. No era una acusación. Era una pregunta simple y devastadora. «Es mi colega, la jefa de la división europea. Lo sabes», dijo él, dando un paso hacia ella, con las manos levantadas en un gesto tranquilizador. «No», advirtió ella, levantando una mano. La primera lágrima se escapó, trazando un camino por su pálida mejilla. «No me mientas. La escuché. La forma en que te hablaba». El aire crepitaba con una tensión que rivalizaba con la tormenta exterior. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear las ventanas como acusaciones lanzadas desde los cielos. Él podía ver la espantosa realización amaneciendo en sus ojos. Las noches tardías, los viajes repentinos, la distancia emocional, todas las piezas dispersas estaban encajando para ella, formando una imagen de traición tan fea que le robaba el aliento. «Elena, no es lo que piensas», comenzó él. «El más patético y predecible de todos los clichés. ¿No es así?», susurró ella, su mirada bajando a su vientre, su mano moviéndose instintivamente para proteger la pequeña e inocente vida interior. «¿O es exactamente lo que pienso?» El plato roto en el suelo fue el preludio. La verdadera explosión vino a continuación. La tranquila devastación de Elena estalló en una tormenta de dolor y rabia que se había estado gestando durante meses. Todo este tiempo, se atragantó, su voz rugiendo. Todas esas noches en las que estabas cerrando un trato, todos esos viajes para apagar fuegos. ¿Era ella el fuego, Diego? ¿Era nuestro matrimonio lo que estabas tratando de escapar? Diego sintió cómo los muros de su mundo, cuidadosamente construido, se derrumbaban a su alrededor. Cada mentira, cada evasión, quedaba al descubierto bajo la dura luz de su dolor. «Elena, es complicado. Los negocios. No te atrevas a esconderte detrás de tus negocios», chilló ella, el sonido extraño y aterrador viniendo de ella. «Esto no se trata de negocios. Se trata de nosotros. Se trata de que me miraras a los ojos en nuestro primer ultrasonido y me dijeras que me amabas mientras te acostabas con otra mujer». La lluvia era un aguacero torrencial ahora, golpeando las ventanas en furiosos estallidos percusivos. El viento aullaba, una sinfonía para su colapso matrimonial. «No fue así», insistió, su voz alzándose. Fue un error, un síntoma de la presión en la que he estado». «¿Un error?», repitió ella,
una risa hueca y amarga escapando de sus labios. Un error es olvidar comprar leche. Un error es no poner la alarma. Esto es una elección. Elegiste traicionarme. Elegiste traicionar a nuestro hijo antes de que siquiera naciera. Sus palabras eran puñales, cada uno encontrando su blanco. Él quería alcanzarla, abrazarla, de alguna manera absorber su dolor, pero sabía que él era la fuente de él. Él era el veneno. Su móvil zumbó en el escritorio. Un texto. Luego otro. Era Isabela. Los accionistas están convocando una reunión virtual de emergencia. Medianoche, hora de Lisboa. Tienes que estar en esta llamada, Diego. Esto es todo. Medianoche en Lisboa. Eran las 7 de la tarde en Madrid. Ahora mismo. Él miró su móvil. Un destello de instinto. Y Elena lo vio. Sus ojos, enrojecidos y llenos de lágrimas, se estrecharon con una nueva y más fría furia. «Claro», susurró ella, la lucha drenándose de ella, reemplazada por una resignación escalofriante. Incluso ahora, ella es más importante. El trato es más importante, Elena. No es verdad, dijo él, pero su voz carecía de convicción. Estaba dividido. La llamada era la culminación de 2 años de trabajo, su legado, su imperio. Pero su esposa embarazada, se estaba desmoronando frente a él. «Necesito aire», dijo ella, entumecida, girándose y caminando hacia la puerta, sus movimientos robóticos. «¡Aire! Elena, mira afuera! ¡Hay un huracán!», gritó él, aterrorizado. «¿A dónde vas?» «Lejos de ti», dijo ella, su voz plana. Se puso un fino chubasquero, sus manos temblando demasiado para abotonarlo correctamente. «Simplemente, ya no puedo respirar aquí. No puedo respirar el mismo aire que tú». Ella abrió la pesada puerta y salió al pasillo. Él comenzó a seguirla, pero su móvil zumbó de nuevo, esta vez con una llamada. Era su director de operaciones. «Diego, tienes que ponerte en la línea ahora. Están amenazando con retirarse». Estaba congelado en un momento de elección imposible. Toda su vida profesional en una línea. Toda su vida personal saliendo por la puerta. En un momento de juicio catastrófico, impulsado por la adrenalina del trato, eligió la llamada. «Solo voy a estabilizar esto. Luego iré tras ella», se dijo a sí mismo. «Simplemente irá al vestíbulo para calmarse». Respondió a la llamada, su voz con una falsa calma tensa. «Estoy aquí. Manejemos esto». Caminó de regreso a la ventana de su oficina mientras hablaba. Sus palabras sobre valores de mercado y valor para los accionistas, un zumbido sin sentido en sus oídos. Escaneó la calle de abajo, buscándola, y luego la vio. Elena no había ido al vestíbulo. Había salido a la calle, a la furia total de la tormenta. El viento azotaba su chubasquero, y la lluvia le pegaba el pelo a la cara. Se veía pequeña y perdida, una figura solitaria en el caos del clima. Dio unos pasos inciertos, luego se tambaleó. Desde 30 pisos de altura, era como ver una película muda. Vio su mano ir a su vientre, vio sus rodillas doblarse, la vio colapsar sobre el pavimento mojado y brillante, una hoja caída en un río embravecido. «No», respiró en el teléfono. Las voces de los accionistas se desvanecieron en un rugido sordo. El trato de 1.000 millones de euros se desvaneció. Lo único en el mundo era la imagen de su esposa embarazada, tirada inmóvil en medio de una tormenta que él había creado. Dejó caer el teléfono. Cayó al suelo, las voces aún parloteando desde el altavoz. Él no las escuchó. Ya estaba corriendo, su corazón latiendo un ritmo frenético y aterrador contra sus costillas. Había tomado su decisión, y fue la equivocada.
¿Puedes sentir el pánico de Diego en ese momento? ¿Qué crees que sucederá con Elena y el bebé? Comparte tus predicciones en los comentarios. Y si te está gustando la historia, por favor, dale a me gusta. La decisión de Elena. El viaje en ascensor hacia abajo se sintió como una eternidad. Diego golpeó el botón del vestíbulo repetidamente. Su mente un torbellino de pánico y arrepentimiento. El CEO tranquilo y calculador se había ido, reemplazado por un marido aterrorizado. Salió a toda prisa por la gran entrada del edificio, el portero gritándole algo, y corrió hacia el diluvio. La lluvia era fría y punzante, empapando su traje en segundos. La vio de inmediato, un pequeño bulto en el asfalto oscuro y empapado de lluvia. Un taxi se desvió violentamente para evitarla. ¡Elena!, gritó, su voz tragada por el viento. Llegó a su lado, cayendo de rodillas sobre el pavimento. Su rostro estaba terriblemente pálido, sus ojos cerrados. Buscó su pulso en el cuello, sus dedos torpes y temblorosos. Estaba allí, débil, pero allí. ¡Alguien ayude!, rugió a la ciudad indiferente. ¡Llamen al 112! Suavemente acunó su cabeza, tratando de protegerla de lo peor de la lluvia con su propio cuerpo. Elena, lo siento tanto, susurró. Las palabras eran un mantra inútil y patético. Por favor, despierta. Por favor, estate bien. El aullido de una sirena cortó el aullido de la tormenta. Los paramédicos llegaron en minutos, sus movimientos eficientes y urgentes. Cargaron a Elena en una camilla, su rostro de un blanco intenso contra el lienzo rojo. Diego intentó subir a la ambulancia con ella, pero un paramédico lo detuvo. «Señor, necesitamos espacio para trabajar. Síganos al Hospital Clínico San Carlos». Las puertas de la ambulancia se cerraron de golpe y se alejó a toda velocidad, sus luces pintando rayas de rojo y blanco en las calles mojadas. Diego se quedó de pie solo en la tormenta, empapado y roto. Por primera vez, sintió el verdadero peso de sus acciones. Esto no era una negociación que pudiera ganar o un problema al que pudiera arrojar dinero. Esto era una consecuencia real y aterradora. En el hospital, los minutos se convirtieron en horas. Se sentó en una sala de espera beige y estéril, el olor a antiséptico quemando sus fosas nasales. Había llamado a su contacto de emergencia, su mejor amiga, Clara, quien llegó luciendo como una nube de tormenta, sus ojos lanzando dagas de puro odio hacia él. «¿Qué le hiciste?», Clara le exigió, su voz baja y venenosa. «Yo», comenzó Diego, pero no salieron palabras. ¿Qué podía decir? ¿Le rompí el corazón y colapsó por el estrés? ¿Prioricé un negocio por encima de mi esposa embarazada? Finalmente, un médico apareció. «Señor Valdivia», Diego se puso de pie de un salto. «¿Está bien? ¿Está bien el bebé?» «Su esposa está estable», dijo el médico, su expresión sombría. Sufrió un episodio de síncope vasovagal, una caída repentina de la frecuencia cardíaca y la presión arterial, probablemente provocada por un estrés emocional extremo. Le causó un desmayo. La mantendremos en observación durante la noche. El latido del bebé es estable por ahora, pero esto fue un choque significativo para su sistema. Necesita evitar todas las formas de estrés. La mirada del médico fue intencionada, sin dejar dudas sobre a quién consideraba la fuente principal de ese estrés. El alivio que invadió a Diego fue tan inmenso que sus piernas casi se le rinden. Pero duró poco, reemplazado por una nueva ola de pavor. Elena estaba despierta,
Estaba pidiendo ver a Clara, no a él. Esperó otra hora antes de que Clara saliera. Su rostro se suavizó ligeramente con lástima. «Te verá ahora. Sé gentil». «Diego, por el amor de Dios, solo sé gentil». Entró en la habitación privada con piernas temblorosas. Elena estaba sentada en la cama, luciendo increíblemente pequeña contra las almohadas blancas. Tenía una vía intravenosa pegada a su mano. Parecía agotada, frágil, pero al encontrarse con su mirada, vio algo nuevo en sus ojos. El dolor todavía estaba allí, pero estaba eclipsado por una calma, una resolución inquebrantable. El fuego de su ira se había extinguido, dejando algo más duro, como acero templado. «Elena». «Yo», comenzó él, su voz gruesa por las lágrimas no derramadas. «Lo siento tanto. No puedo decirte cuánto lo siento». Ella levantó una mano, deteniéndolo. Su voz, cuando habló, era tranquila, desprovista de la emoción de antes. Esa misma falta de emoción fue lo que lo aterrorizó. «He tenido mucho tiempo para pensar, acostada aquí», dijo, con los ojos fijos en un punto en la pared justo detrás de su hombro. «Sobre nosotros, sobre este bebé». «Podemos arreglar esto», suplicó él, dando un paso más cerca. «Cancelar el viaje, vender la empresa. No me importa. Haré cualquier cosa». «No lo harás», dijo ella simplemente. «Porque esto no se trata de un solo trato o un solo viaje, Diego. Se trata de quién eres. Tu ambición es un hambre que nunca se saciará. Pensé que yo podría ser suficiente. Pensé que este bebé sería suficiente. Pero siempre seremos solo una distracción inconveniente de tu verdadero amor». «Eso no es verdad», dijo él. Ella finalmente lo miró, y la frialdad en sus ojos lo heló hasta los huesos. Este fue su movimiento asombroso. No fue un grito. No fue una demanda. Fue una declaración. «Se acabó, Diego», dijo ella. Las palabras fueron dichas sin malicia, como una simple declaración de un hecho. «No voy a pelear contigo. No voy a gritar más. Simplemente he terminado. Voy a presentar la solicitud de divorcio». Él la miró sin palabras. Había esperado lágrimas, ultimátums, una oportunidad para negociar. No había esperado esta separación tranquila y definitiva. «No voy a criar a mi hijo en una casa llena de mentiras y fantasmas», continuó, con la mano descansando en su vientre. «Este bebé merece una madre que no esté esperando junto a la ventana a un marido que nunca volverá a casa de verdad. Así que puedes tener tu imperio, puedes tener tu trato, puedes tener a Isabela. Yo me llevo a mi hijo y voy a construir una vida, una de verdad, en otro lugar, otro». Ella había tomado la crisis más grande de sus vidas, el momento de su mayor vulnerabilidad, y había encontrado en ella una fuerza que él nunca había visto. No era una víctima colapsando en la tormenta. Era una sobreviviente saliendo de los escombros, y lo estaba dejando atrás. ¿Crees que la decisión de Elena fue la correcta? ¿Qué harías en su lugar? Comenta y cuéntanos tu opinión. Un nuevo comienzo. Diego regresó al ático a la mañana siguiente. La tormenta había pasado, dejando atrás una ciudad limpia y reluciente bajo un sol pálido y acuoso. Pero dentro de su casa, la tormenta continuaba. El silencio fue lo primero que lo golpeó. Era una presencia física, inmensa y asfixiante. El aire estaba inmóvil, pesado con los ecos de la pelea de la noche anterior. El plato de manzanas roto había sido limpiado por el personal nocturno, pero el fantasma de él permanecía. Elena se había ido. Caminó por las habitaciones, un intruso en su propia vida.
La mitad de la ropa de su armario había desaparecido. Sus libros favoritos ya no estaban en la mesita de noche. El pequeño caballete de madera que ella tenía en la esquina del salón, que no había usado en años pero se negaba a tirar, se había ido. Lo único que había dejado atrás era una sola foto enmarcada en su mesita de noche. Una foto de ellos de su luna de miel en Italia. Jóvenes y ridículamente felices. Sus rostros iluminados por el sol de la Toscana. Era un recordatorio cruel del hombre que una vez había sido. Su móvil, que había recuperado de su oficina, zumbaba con notificaciones, correos electrónicos de felicitaciones, textos de su junta directiva. El trato de apertura tecnológica se había cerrado en las primeras horas de la mañana. Su jugada había valido la pena. Ahora era, según todas las métricas, más poderoso y exitoso que nunca. El trato de una vida estaba hecho. Miró el correo electrónico de su director de operaciones. El asunto en mayúsculas. ¡Lo logramos! No sintió nada. La emoción triunfal que había perseguido durante 2 años estaba completamente ausente. La victoria era hueca, un festín de cenizas. Había ganado el mundo y perdido su alma. Los días se convirtieron en una semana, luego 2. Diego se movía por su vida como un autómata. Iba a reuniones, tomaba decisiones y manejaba su imperio con la misma eficiencia despiadada de siempre. Pero era una actuación. Por dentro, estaba en espiral. Intentaba llamar a Elena, pero las llamadas iban directo al buzón de voz. Sus mensajes de texto, súplicas cada vez más desesperadas por una conversación, permanecían sin respuesta. Una cadena de burbujas azules, sin respuesta. Ella lo había bloqueado por completo. Envió flores al apartamento de Clara, donde asumía que Elena se estaba quedando. Fueron devueltas al día siguiente con una nota cortante. No las quiere. Hizo que su abogado se comunicara con ella, y la respuesta llegó a través de la abogada de ella, una mujer con reputación de ser un tiburón. El mensaje era frío y claro. Toda comunicación sería a través de canales legales. Los papeles de divorcio se estaban redactando. El ático se convirtió en su prisión. Cada objeto se burlaba de él. Veía a Elena en la curva del sofá donde solía leer, en la cocina donde había intentado enseñarle a cocinar, en el espacio vacío a su lado, en su enorme cama. Dejó de dormir, perseguido por la imagen de ella colapsando bajo la lluvia. Se despertaba empapado en sudor frío, su corazón martillando, el sonido de la sirena de la ambulancia resonando en la habitación silenciosa. Una noche, ahogándose en whisky y autodesprecio, encontró una caja en la parte trasera de un armario de almacenamiento. Estaba llena de los viejos cuadernos de dibujo de Elena. Se sentó en el suelo y los hojeó. Había bocetos a carboncillo de la ciudad, acuarelas de flores y innumerables retratos de él. Al principio de su relación, ella lo había dibujado constantemente. Diego riendo, Diego durmiendo, Diego mirando pensativamente a la distancia. Ella lo había visto, de verdad lo había visto, con el ojo de una artista y el corazón de una amante. El último dibujo en el último libro era de hace 1 año. Era un boceto de su espalda mientras estaba sentado en su escritorio, su rostro iluminado solo por el resplandor de su portátil. El dibujo era crudo, solitario e inacabado. Ella había dejado de ver su rostro y solo veía su espalda. Ella lo había visto alejarse mucho antes de que él lo hiciera. La realización fue un golpe en el estómago. Esto no fue una implosión repentina.
fue una decadencia lenta y progresiva. Él había sido demasiado ciego y arrogante para notarlo. Su ambición no había sido solo una distracción. Había sido un borrador, borrando lentamente el color y la vida de su matrimonio hasta que solo quedó un contorno débil y triste. Finalmente, llamó a Isabela. Ella respondió, su voz brillante y victoriosa. «Diego, me preguntaba cuándo llamarías para celebrar. He reservado nuestro lugar habitual en Le Jardin para esta noche». Él se puso de pie, con el cuaderno de bocetos aún en la mano, y caminó hacia la ventana que daba a la ciudad que había conquistado. «Se acabó, Isabela», dijo, su voz plana y muerta. Hubo una pausa. «El trato está hecho, Diego. ¿Qué se acabó?» «Nosotros», aclaró. «Esto, lo que sea que haya sido, se acabó. Fue un error». Pudo escuchar su fuerte jadeo, la sorpresa y la indignación. Pero no le importaba. Terminó la llamada antes de que ella pudiera responder, arrojando el teléfono al sofá. Poner fin a la relación con Isabela no era una solución. Era solo un pequeño y patético paso en un camino largo y oscuro de expiación. Tenía que arreglarse a sí mismo antes de poder siquiera pedir una oportunidad de ser un padre para su hijo. El silencio del ático se hizo más denso, y por primera vez, Diego Valdivia comenzó a escuchar. ¿Crees que el cambio de Diego es sincero? ¿Y Elena podrá perdonarlo algún día? Cuéntanos qué piensas en los comentarios. Y si te está gustando esta historia de redención, dale a me gusta. La fuerza de una madre. Mientras Diego se agitaba en su jaula dorada, Elena estaba empezando de nuevo en un pequeño apartamento de una segunda habitación en el barrio de Malasaña, que pertenecía a su amiga Clara. El lugar estaba lleno de libros, lienzos a medio terminar y el reconfortante olor a café y trementina. Era un mundo lejos de la perfección estéril del ático, y por primera vez en mucho tiempo, Elena podía respirar. La primera semana fue un torbellino de agotamiento y dolor. Dormía, lloraba y comía las comidas simples y nutritivas que Clara le ponía delante. Se sentía vacía, un cascarón frágil de la mujer que solía ser. El trauma del colapso y la posterior estancia en el hospital la habían dejado físicamente débil, y la advertencia del médico de evitar el estrés se sentía como una broma cruel. Toda su vida era estrés, pero a medida que su fuerza física regresaba lentamente, algo más comenzó a agitarse dentro de ella. Un destello de la vieja Elena, la artista, la mujer que existía antes de convertirse en la señora Diego Valdivia. Una tarde, Clara llegó a casa de su trabajo como curadora de una galería, para encontrar a Elena mirando un lienzo en blanco que había estado apoyado contra la pared. «No he pintado en 3 años», dijo Elena en voz baja, su mano flotando sobre la superficie blanca prístina. Diego dijo que los vapores no eran buenos para el sistema de filtración de aire del ático. Clara resopló. Diego no sabría lo que es algo real, ni aunque le golpeara en su traje hecho a medida. Lo único que él filtra es su conciencia. Puso una mano reconfortante en el hombro de Elena. Tal vez es hora de crear un desastre. Esa tarde, Elena tomó un trozo de carboncillo. Su mano se sintió torpe al principio, la memoria muscular enterrada bajo años de desuso. Pero luego comenzó a dibujar. No pensó. Simplemente dejó que las emociones fluyeran de sus dedos al lienzo. Dibujó la tormenta, no la literal, sino la tempestad emocional que había sido su vida. Líneas oscuras y arremolinadas, destellos de blanco dentado, y en el centro, un pequeño espacio protegido, un ojo tranquilo en el huracán.
Era crudo, caótico y profundamente honesto. Durante los siguientes meses, la pintura se convirtió en su terapia y su salvación. Vertió todo su dolor, su ira y su incipiente esperanza en su trabajo. Los lienzos se apilaron en el pequeño apartamento. Exploraciones abstractas de la traición, retratos de la fuerza que emerge del dolor y paisajes vibrantes y esperanzadores que representaban el futuro que estaba decidida a construir para su hijo. Ya no era solo la esposa descartada del millonario. Era Elena, una artista cuyo trabajo hablaba de resiliencia y renacimiento. Pincelada a pincelada, su vientre creció. Un recordatorio constante y suave de la nueva vida que estaba protegiendo. Hablaba con el bebé constantemente, prometiéndole un mundo lleno de color, amor y honestidad. Este niño no sería criado a la sombra de una torre de cristal definida por la riqueza de su padre. Este niño sería criado en la luz. Su abogada, una mujer formidable llamada Marta, manejó los procedimientos de divorcio con una brutal eficiencia. La primera oferta de Diego fue, como era de esperar, monetaria. Un acuerdo tan grande que era obsceno, un fondo fiduciario para el bebé que aseguraría que nunca le faltara nada. La respuesta de Elena, entregada a través de Marta, fue rápida e inequívoca. No quiero su dinero, quiero su responsabilidad. No iba a ser comprada. Aceptaría la manutención, ya que era el derecho del bebé, pero se negó a cualquier pensión alimenticia personal. Se abriría su propio camino. Sus demandas no eran financieras, eran personales. Quería un plan de crianza compartida, claro y legalmente vinculante. Quería que Diego asistiera a clases de paternidad. Quería que se sometiera a terapia para lidiar con su adicción al trabajo y su narcisismo. No estaba tratando de castigarlo. Estaba tratando de asegurar que su hijo tendría un padre que estuviera presente, no solo un benefactor que estuviera ausente. Marta se quedó atónita. En 20 años de derecho de divorcio, nunca he tenido un cliente que rechace un acuerdo así, le dijo a Elena por teléfono. O estás loca o eres la mujer más fuerte que he conocido. Soy una madre, respondió Elena simplemente. El bienestar de mi hijo no está a la venta. Su fuerza no era ruidosa o agresiva. Era un poder silencioso y profundamente arraigado que había crecido en las ruinas de su antigua vida. Estaba construyendo una nueva base, no con mármol y acero, sino con pintura, coraje y un amor feroz y protector por el bebé que crecía dentro de ella. Estaba aterrorizada. Sí, pero por primera vez en años, se sentía verdaderamente, auténticamente viva. Ya no era un reflejo del éxito de Diego, era la creadora del suyo propio. ¿Qué piensas de la fuerza de Elena? ¿Creías que se rendiría? Déjanos tu opinión en los comentarios y no te pierdas el desenlace. Un reto aceptado. La reunión tuvo lugar en una sala de conferencias neutral y estéril, en una firma de mediación en el centro. Era la primera vez que Diego y Elena estaban en la misma habitación en 4 meses. El aire era denso con palabras no dichas y la presencia formal de sus abogados. Diego la vio en el momento en que entró. El embarazo le sentaba bien. Había suavizado los bordes afilados de su dolor, reemplazándolos con un brillo tranquilo y poderoso. Se comportaba con una nueva confianza que era a la vez hermosa e intimidante. Se encontró con su mirada por un breve segundo, su expresión ilegible, antes de volver su atención a su abogada, Marta. El desprecio fue más doloroso que cualquier diatriba airada. Diego había pasado los últimos 4 meses en su propio infierno personal.
Había hecho lo que ella le había pedido. Había encontrado un terapeuta, un psiquiatra sensato, que se especializaba en ejecutivos de alto poder con trastornos de la personalidad. Las sesiones eran brutales, obligando a Diego a confrontar el vacío que lo impulsaba. También se había inscrito en una clase de paternidad en un centro comunitario, sentado torpemente en un círculo de sillas de plástico con una docena de otras parejas expectantes, aprendiendo a envolver a un muñeco y cambiar un pañal. Era el único allí solo. Estaba cambiando, pero sabía que era solo el comienzo. No lo estaba haciendo para recuperarla. Sabía que ese puente había sido quemado. Lo estaba haciendo por el niño. Lo estaba haciendo para poder algún día mirar a su hijo o hija a los ojos y no ver un reflejo de sus propios fracasos. «Señor Valdivia», comenzó Marta, con voz clara y profesional. «Mi cliente ha revisado su propuesta inicial. Si bien aprecia las disposiciones financieras para el niño, las encuentra insuficientes en otras áreas. El abogado de Diego, un litigante corporativo astuto llamado Arturo, se removió en su asiento. ¿Insuficientes? El fideicomiso es inexpugnable. El niño estará asegurado para toda la vida». Elena habló por primera vez, su voz tranquila y firme. «Mi hijo ya está asegurado para toda la vida, Arturo. Tendrá una madre que lo ama incondicionalmente. Lo que está en duda es si tendrá un padre». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Diego sintió que sus mejillas se encendían de vergüenza. «Elena está proponiendo un acuerdo de crianza compartida detallado», continuó Marta, deslizando un grueso documento sobre la mesa pulida. «Describe los horarios de visita, los arreglos para las vacaciones y las decisiones con respecto a la educación y la atención médica. También incluye varias estipulaciones». Arturo tomó el documento y comenzó a leer, sus cejas subiendo cada vez más con cada página. «Sesiones de terapia obligatorias para el señor Valdivia que continuarán por un mínimo de 2 años. Finalización de 3 cursos de paternidad separados. Un período de prueba de visitas supervisadas durante los primeros 6 meses. Esto es poco ortodoxo». «Esto no es negociable», dijo Elena con firmeza. Diego ni siquiera miró el documento. Miró a Elena. «Lo haré», dijo, su voz tranquila pero clara. Arturo se giró hacia él, asombrado. «Diego, discutamos esto. Algunas de estas cláusulas podrían ser vistas como punitivas». «No son punitivas, Arturo. Son prudentes», dijo Diego, sin quitarle los ojos a Elena. «Ella tiene razón. Aún no me he ganado el derecho de ser llamado padre. Necesito demostrar que puedo serlo». Dirigió toda su atención a su ex esposa. «Lo firmaré. Lo haré todo, Elena, y más. Lo que sea necesario». Por primera vez, un destello de sorpresa se registró en sus ojos. Ella había esperado una pelea, una negociación, otro ejemplo de él tratando de aprovechar su poder. No había esperado esta capitulación tranquila e inmediata. «El acuerdo también establece», agregó Marta, continuando, «que usted no tendrá contacto nocturno con Isabela Mendoza o cualquier otra pareja romántica durante su tiempo de paternidad durante los primeros 5 años. Esta fue la prueba final, un disparo directo a la fuente de la traición. Isabela y yo ya no estamos asociados, personal o profesionalmente», declaró Diego, su voz serena. «Renunció a la empresa hace 2 meses. Esa cláusula no será un problema». La sala se quedó en silencio. Elena lo miró, viéndolo de verdad por primera vez desde esa horrible noche. Vio el agotamiento en sus ojos, pero también un destello de algo que no había visto en años. Sinceridad. No estaba actuando. No estaba tratando de manipular la situación. Simplemente estaba de acuerdo. «Muy bien», dijo Marta, cerrando su carpeta.
Tendremos los documentos finales listos para su firma. Mientras todos se ponían de pie para irse, Diego habló de nuevo. «Elena, espera». Ella se detuvo en la puerta, de espaldas a él. «El cuarto de bebé», dijo, su voz quebrándose un poco. Yo lo terminé como querías, con el mural de las estrellas en el techo del que me mostraste una foto. Sí, si alguna vez necesitas algo del apartamento, o si simplemente quieres verlo, está allí, para el bebé». Ella no se dio la vuelta, pero asintió. Un gesto pequeño, casi imperceptible. Luego se fue, dejándolo de pie en el centro de la habitación. Después de haber firmado su poder y dado el primer paso aterrador para recuperar su humanidad. ¿Crees que Elena está haciendo lo correcto al no perdonarlo por completo? ¿Y tú, qué estarías dispuesto a hacer para enmendar un error tan grande? Déjanos saber tu opinión en los comentarios. El amanecer de una nueva vida. 5 meses después, en la fría noche de enero, el teléfono de Diego sonó. Había estado dormitando en una silla en su salón silencioso y cavernoso. Un libro sobre patrones de sueño infantil abierto sobre su pecho. Tomó el teléfono, su corazón latiendo al instante. El identificador de llamadas decía: «Clara». «Diego, es hora». La voz de Clara estaba tensa pero firme. «Rompió aguas hace 1 hora. Estamos en el hospital clínico. Vengo de camino», dijo él, ya de pie, poniéndose los zapatos que había dejado junto a la puerta para este exacto momento. Tenía una bolsa preparada en su coche, no para él, sino para Elena, llena de los aperitivos, calcetines cómodos y agua de coco que su plan de parto había especificado. Se había memorizado todo el documento. Este era el momento para el que su terapia y sus clases de paternidad lo habían estado preparando. La voz de su terapeuta resonaba en su cabeza. Tu papel no es exigir, sino apoyar. No eres el protagonista de esta historia, Diego. Eres un actor de reparto. Preséntate, sé silencioso y haz lo que ella te pida. Rompió todos los límites de velocidad para llegar al hospital. Su mente era una oración silenciosa. Que ella esté bien. Que el bebé esté bien. Encontró a Clara en la sala de espera de la maternidad, caminando de un lado a otro. «¿Cómo está?», preguntó sin aliento. «Es una guerrera», dijo Clara, con los ojos enrojecidos. «Las contracciones se están volviendo intensas. Está en la habitación al final del pasillo, las 6:12. ¿Ella preguntó por mí?», preguntó Diego, su esperanza frágil. Clara le lanzó una mirada que era una mezcla de lástima y exasperación. «No, Diego, está un poco ocupada ahora, pero no dijo que no pudieras estar aquí. Esa es tu rama de olivo. No la estropees». Él asintió, entendiendo. Caminó hasta el final del pasillo y se detuvo fuera de la habitación 612. A través de la pequeña ventana de la puerta, pudo ver a Elena. Su rostro estaba contorsionado por el dolor, sus manos agarrando las barandillas de la cama. Una enfermera la estaba guiando a través de una contracción. Su primer instinto fue irrumpir, tomar su mano, decirle que podía hacerlo, pero se detuvo. Eso era lo que el viejo Diego habría hecho, hacer que el momento fuera sobre él, sobre su necesidad de ser el héroe. El nuevo Diego lo entendió. Este era su espacio, su batalla. Él estaba aquí para ofrecer apoyo, no para invadir. Así que esperó. Se sentó en la dura silla de plástico fuera de su puerta y esperó durante horas. Escuchó sus gritos de dolor y los murmullos tranquilos y alentadores de las enfermeras y Clara. Atendió llamadas de su oficina, diciéndole a su asistente que cancelara toda su semana.
Es una emergencia familiar, dijo, y por primera vez las palabras se sintieron verdaderas. Su familia estaba en esa habitación, y su imperio podría arder hasta los cimientos por lo que a él le importaba. Una enfermera en su descanso lo vio sentado allí, su traje caro arrugado, su rostro marcado por la preocupación. ¿Tú eres el padre?, preguntó amablemente. Estoy intentando serlo, respondió honestamente. Es fuerte, dijo la enfermera con una sonrisa. Tienes una luchadora ahí dentro. Después de lo que se sintió como una vida, un nuevo sonido cortó el aire. No un grito de dolor, sino un grito de vida. El aullido débil pero poderoso de un bebé recién nacido. Las lágrimas corrieron por el rostro de Diego. Enterró la cabeza entre sus manos, abrumado por una ola de emoción tan poderosa que lo hizo tambalearse. Alivio, alegría y un amor profundo e insondable por una persona que aún no había conocido. Se quedó donde estaba, dándoles su tiempo. 10 minutos después, la puerta se abrió. Era Clara, su rostro radiante y empapado de lágrimas. «Es una niña, Diego», susurró. «Es perfecta. Elena pregunta por ti». Se puso de pie, sus piernas temblando, y entró en la habitación. El olor a vida nueva flotaba en el aire. Elena estaba recostada contra las almohadas, su cabello húmedo por el sudor, luciendo más hermosa y agotada de lo que él la había visto nunca. Y en sus brazos, envuelta en una manta a rayas rosas y blancas, había un bebé diminuto y perfecto, con un mechón de cabello oscuro. Se acercó a la cama lentamente, con reverencia. No era un CEO. No era un multimillonario. Era solo un hombre, humillado y roto y rehecho, de pie en presencia de un milagro que casi había tirado. La habitación del hospital se sentía como un espacio sagrado. La energía caótica del parto había sido reemplazada por una quietud profunda y pacífica, solo interrumpida por los suaves y ruidosos sonidos del bebé. Diego se quedó junto a la cama, con las manos entrelazadas detrás de su espalda, sintiéndose como un intruso en una escena sagrada. Elena lo miró, sus ojos cansados pero claros. La ira y el resentimiento que habían sido un muro entre ellos durante tanto tiempo parecían haberse disuelto, arrastrados por la marea del parto. En su lugar, había una vulnerabilidad compartida. «Es hermosa, Elena», susurró, su voz gruesa. «Se parece a ti», dijo Elena, en voz baja, una leve sonrisa tocando sus labios mientras miraba el rostro del bebé. «Pobrecita». Era una broma, una pequeña pizca de su antiguo compañerismo, y se sintió como un regalo, una pequeña medida de gracia. ¿Quieres sostenerla?», preguntó Elena, su voz suave. El aliento de Diego se detuvo en su garganta. Simplemente asintió, incapaz de hablar. Se lavó las manos en el lavabo, los movimientos lentos y deliberados. Luego se sentó en el borde de la silla junto a su cama. Elena, cuidadosa y hábilmente, transfirió el cálido y precioso bulto a sus brazos. La bebé era tan ligera, tan imposiblemente pequeña. Se retorció e hizo un pequeño ruido, su diminuto rostro arrugado. Sus ojos estaban cerrados, sus pestañas finas como la seda. Diego la miró fijamente, completamente hipnotizado. Esta era su hija, una pieza viva y real de su corazón que ahora existía fuera de su cuerpo. Sintió el peso de sus fracasos, el egoísmo de su ambición, la crueldad de su traición, todo cayendo sobre él. Pero mientras miraba esta vida perfecta e inocente, también sintió una poderosa y purificadora ola de propósito.
Esta era su oportunidad de expiar, no con palabras o dinero, sino con toda una vida de devoción. ¿Has pensado en un nombre?, preguntó, su mirada nunca abandonando el rostro de su hija. Estaba pensando. Lila, dijo Elena, por los nuevos comienzos, por la pureza. Lila, repitió Diego. Lila Valdivia. Es perfecto. Miró a Elena, sus ojos llenos de lágrimas. Gracias, Elena, por este regalo, por no haberme excluido por completo. Se merece un padre, dijo Elena, su voz cansada pero firme. Si te mereces serlo, depende de ti demostrarlo a partir de este momento. No hubo perdón mágico en sus palabras, ni promesa de un futuro reconciliado. Era una declaración de hechos, un desafío, y era un desafío que estaba listo para pasar el resto de su vida cumpliendo. Pasó la siguiente hora simplemente sosteniendo a Lila, estudiando cada detalle de su rostro, dejando que sus diminutos dedos se curvaran alrededor de su pulgar. Él y Elena no hablaron mucho. No necesitaban hacerlo. Ya no eran marido y mujer, pero ahora estaban unidos de la manera más profunda posible. Eran padres, co-creadores de esta nueva vida. Cuando una enfermera entró para revisar a Elena, Diego le entregó cuidadosamente a Lila a su madre. Mientras se ponía de pie para irse, para darles espacio, se detuvo. Hablaba en serio, Elena, dijo en voz baja, sobre hacer lo que sea necesario. Sé que rompí nuestra vida, pero no voy a fallar a esta. No le fallaré a ella. Elena simplemente asintió, sus ojos en el hermoso bebé en sus brazos. Él salió del hospital al aire fresco de la madrugada. El cielo comenzaba a iluminarse en el este, pintando la ciudad en tonos de rosa suave y gris. El mundo se sentía nuevo. El viejo Diego Valdivia había muerto en ese ático silencioso y solitario. El hombre que salió del hospital era alguien diferente. Era el padre de Lila, y ese era un título que estaba decidido a ganarse. ¿Qué piensas del cambio de Diego? ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta? ¿Y tú, serías capaz de perdonar a alguien así? Comparte tus pensamientos en los comentarios. La gracia de una segunda oportunidad. Pasaron 2 años. La vida no volvió a ser un cuento de hadas. No hubo una gran reunión romántica. En cambio, algo más tranquilo, más realista y, en última instancia, más profundo echó raíces. Una asociación. Diego cumplió su palabra. Fue una presencia constante y firme en la vida de Lila. Terminó sus cursos de paternidad. Nunca se perdió una sesión de terapia. Se adhirió a cada cláusula de su acuerdo de crianza, compartida con una devoción que incluso sorprendió a su propio abogado. Aprendió a ser padre no con grandes gestos, sino en los pequeños momentos cotidianos. Dominó el arte de cambiar pañales. Aprendió a distinguir el llanto de hambre del de cansancio y podía recitar cada palabra del cuento favorito de Lila. Buenas noches, Luna. Redujo su vida, vendiendo el ático frío y cavernoso, y se mudó a un piso más modesto, aunque aún lujoso, en el barrio de Salamanca. Tenía un pequeño patio trasero que llenó con un columpio y un arenero. Reestructuró su empresa, delegando más, viajando menos y haciendo que fuera una regla innegociable, que fuera inalcanzable entre las 6 p.m. y las 8 p.m. cada noche. La hora del baño y de dormir de Lila. Elena, libre de las limitaciones de su antigua vida, floreció. Se había mudado a su propio apartamento en Malasaña, un espacio soleado con una gran sala de estudio. Su arte, nacido del dolor, había evolucionado. Se volvió más audaz, más vibrante. Su colección,
que tituló La tormenta y la calma, fue presentada en la Galería de Clara. Fue un éxito tanto crítico como comercial. Ya no era Elena Valdivia, la esposa del millonario. Era Elena, una artista cuyo trabajo hablaba de resiliencia y renacimiento. Cambiaron la crianza con un respeto y una eficiencia tranquilos, que a veces se sentían más como un acuerdo comercial. Pero era uno construido sobre una base de confianza que Diego estaba reconstruyendo minuciosamente. Sus intercambios en un parque a medio camino entre sus casas eran corteses, centrados en el horario de Lila. Su última palabra, o una cara graciosa que había aprendido a hacer. Una tarde de otoño brillante y fresca, se encontraron en ese parque. Lila, ahora una niña burbujeante con los ojos intensos de su padre y la cálida sonrisa de su madre, estaba dando sus primeros pasos verdaderamente seguros. Se tambaleó con piernas inestables por el césped, con una mirada de feroz concentración en su rostro. Diego y Elena se sentaron en un banco, una distancia cómoda entre ellos, observándola. Su maestra de la guardería dice que es la niña más decidida de la clase, dijo Elena, con una sonrisa orgullosa en su rostro. Cuando quiere algo, no se rinde. Eso lo sacó de su madre, dijo Diego, su mirada suave mientras observaba a su hija. Lo decía en serio. Una vez había confundido la bondad de Elena con debilidad. Ahora sabía que era la base de una fuerza que él solo podía soñar con poseer. Elena lo miró, con una calidez genuina y desprotegida en sus ojos. Lo sacó de los dos. Fue un pequeño reconocimiento, pero se sintió monumental. Un reconocimiento de que eran un equipo, de que Lila era una fusión perfecta de sus mejores partes. Lila, habiendo navegado con éxito un traicionero trozo de césped, se detuvo y miró hacia atrás. Vio a sus dos padres mirándola. Sonrió. Una amplia sonrisa. Y luego, por primera vez, caminó en línea recta desde el lugar donde estaba, cruzando el espacio que los separaba. Caminó lejos de su madre y directamente a los brazos abiertos de su padre. Diego la levantó, enterrando su rostro en sus suaves rizos, su corazón hinchándose con un amor tan puro y poderoso que casi dolía. Miró a Elena, que los estaba observando, con el rostro iluminado por el sol de la tarde. Su vieja historia de amor había terminado. El libro se cerró para siempre, pero mientras se sentaban allí, dos personas separadas unidas por un amor compartido por su hija, se sintió como si estuvieran empezando a escribir una nueva. No era una historia de romance, sino una de redención, respeto y la gracia tranquila y duradera de una segunda oportunidad. El lienzo de su futuro era diferente de lo que habían imaginado, pero a su manera era hermoso. La historia de Diego y Elena nos muestra que a veces las mayores tragedias pueden conducir a las transformaciones más profundas. ¿Podrías perdonar a alguien como Diego? ¿Qué significa la verdadera redención para ti? Déjanos tus comentarios. Y si esta historia te ha conmovido, por favor, dale a me gusta, compártela y suscríbete para más historias que exploran la profundidad del corazón humano.